Gonzalo Echegaray, gracias por atendernos. Santiago Montórfano y Lorena Ortiz los saludan. ¿Qué tal? Buenos días, Santi. Buen día, Lorena. Buen día a todos. Buen día. En este feriado, tranquilo. Bueno, no te voy a preguntar sobre Lali Espósito porque no te voy a comprometer con ese tema. Pero, no, mejor no, porque coincido con vos. Igual para resumir, ¿no? Claro, bien, está bien, estamos de acuerdo. ¿Qué va sumando adeptos? Me quiere hacer la contra, la mesa. No, porque nosotros con Gonzalo somos una generación, somos una generación que no escuchábamos este tipo de música, esa es la verdad. Bueno. Entonces, nos cuesta adherirnos a las canciones desafinadas. Bien Montórfano con Lali, dicen por acá en WhatsApp también. Bien ahí. Sigo con Dividido. Claro. Muy bien, sí, es otra cosa. Gonza, bueno, te llamamos, te molestamos, gracias por atendernos en un feriado patrio, de paso feliz día, para que nos cuentes un poco cuál es la situación de la economía en términos generales y del sector al cual vos representás, que es a la pequeña y mediana empresa de los hidrocarburos, ¿no? Ya, Santi, yo creo que me parece que hay dos títulos que resumen un poco la situación, o tres. El primero es la renegociación de la deuda, el acuerdo del cual todos estamos, contentos y compartimos que era necesario. En el marco de esa negociación, el presidente declaró que no creía en los planes y me parece que esta creencia se transforma en realidad cuando vemos, por ejemplo, creemos que son faltas de comunicación, esperemos que sean faltas de comunicación entre la cartera de Economía, diciendo que no va a tocar el límite de los $200 y la presidencia o Casa Rosada u Olivos diciendo que están analizando cerrar la posibilidad de acceder a $200. Sí. En ese contexto, Santi, me parece que pero no lo vamos a poner como imposible, hay algunos que lo están logrando. Es imposible planificar, es imposible reactivar la economía sin un plan, y esto yo me parece que hay muchos analistas, muchos economistas, y no solo de parte de la economía, diciendo sin un plan no hay previsibilidad, sin previsibilidad es imposible pensar si vamos a invertir, cuánto vamos a producir, qué cantidad de empleo vamos a generar, cuál va a ser el tipo de cambio, cuál va a ser la competitividad de Argentina, por dónde vamos a encarar la reactivación de la economía. 60 medidas no son un plan. Que quede claro, ¿no? Claro, sí. Yo puedo decir 60 cosas, pero la verdad es que tengo que explicar un plan, y tengo que explicar un plan en 3 etapas, cómo se explican los planes. En el corto plazo, cómo va a ser la salida de esta cuarentena, cómo van a ser los próximos 18 o 24 meses en una situación donde el PBI de la Argentina va a caer en más, en menos, el 10%, hay consultoras que dicen el 7%, hay consultoras que dicen el 15%, pongámoslo en el 10%, donde el empleo está en el 15%, donde la pobreza va a alcanzar el 50% y donde el 65% de los niños van a ser pobres en este país. La verdad es que necesitamos un plan, Santi. Es muy difícil planificar una empresa si no sabemos cuál es el plan que tiene el gobierno. ¿Cuánto depende esto del acuerdo con el FMI? Porque Guzmán dice que ahora va a llevar como un año acordar con el FMI. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que vamos a estar un año sin saber cuál es el rumbo? Yo creo que, lo que hace uno, porque la verdad es que, en cualquier empresa, en el sector de hidrocarburos, que después entraremos en profundidad, sí, pero en la construcción, en el comercio, en el turismo, sea el rubro que sea, uno necesita poder planificar. Para eso se requieren algunos grandes trazos de hacia dónde va a ir la economía. Cuando no hay plan, lo que hacemos es planificar sobre el no plan. ¿No? Sí. Entonces eso, esa incertidumbre, lo que genera, por ejemplo, es que no haya inversión. Y más cuando estamos previendo que el gobierno va a seguir sosteniendo este déficit, porque aparte uno empieza a agarrar información de los discursos. Sí. Con lo cual, lo que uno lee, lo trata de leer
donde en un discurso del cual no fue el objetivo principal transmitir información económica. Claro, tratás de desentrañar de discursos políticos lo que debería ser un plan oficial de economía, ¿no? Una cosa así. Claro, o de inauguraciones, o de medidas de sociales, pero la verdad es que, digo, como se ve hoy la situación, el gobierno no está pensando en reducir su déficit fiscal. Uh-huh. Con lo cual, digo, Santi, y ante algunos datos, ¿no? O sea, quedan 10.000 millones de dólares de reservas disponibles. ¿Cómo va a ser la estrategia para sostener el superávit fiscal? ¿Cuánto van a salir las importaciones de insumos que necesita la industria para volver a reactivarse? Y digo, no solo esto, sino cómo va a ser el financiamiento del sector privado para recuperar capital de trabajo, para recuperar stocks, para volver a producir. Si el Estado va a seguir con este nivel de déficit y no hay una fuente de financiamiento distinta de la emisión monetaria, la verdad es que lo que va a pasar es que el Estado va a secar el mercado de crédito. Entonces, ¿cómo van a acceder? ¿Dónde va a estar el financiamiento? ¿O también va a surgir de las arcas del Estado y el mercado, digamos, del financiamiento privado va a quedar desierto? Es muy difícil, Santi. La verdad es que necesitamos urgente, si no quieren presentar un plan, que aunque sea presenten cuál van a ser las 5 o 6 variables que determinan la macroeconomía para que el sector privado pueda planificar. Gonzalo, y en la industria, concretamente los hidrocarburos, me decía ayer una persona que es parte del mundo vaca muerta, como se le suele decir, que en realidad es YPF y algunos satélites más, y que YPF está mal, entonces que eso te lo dice todo, así palabras más, palabras menos me transmitían esto. ¿Hay algo de eso o es demasiado exagerada esa posición? Yo creo que, ojalá no volvamos a esa posición. Me parece que durante muchos años esa posición fue así, uh-huh, donde YPF lideraba de alguna manera, cuando tenés el 80, 85, 90% del rol en una actividad, digamos, el 100% de las decisiones las tomás. A partir de la llegada de un montón de operadoras, no, tanto internacionales como nacionales, a la cuenca, esa preponderancia, ese liderazgo de YPF se vio reducido, lo cual es muy sano, digo, no es que se redujo y esto está mal, al contrario, digo, incentivó la competencia, generó mayor nivel de actividad, mayor cantidad de inversiones, mayor cantidad de trabajo para las pymes, mayor cantidad de regalías para la provincia. Lo que pasa es que desde el año pasado y primero ante la situación de modificar normativa, más la renegociación de la deuda, más crisis económica y ahora en estos últimos meses más crisis mundial de hidrocarburos, todo lo que son inversiones internacionales se frenó y se frenó drásticamente, también las nacionales. Entonces ahora estamos parece que se abren varios caminos y por eso insisto que necesitamos un plan. ¿Cuáles van a ser los motores de vaca muerta? Y ahí me parece que es donde YPF y estos comentarios que te han hecho tiene un rol central y se espera un rol central por ser además no solo la más grande sino la operadora de bandera. Claro. Y que tiene, en su responsabilidad, en su ADN de directorio, la necesidad de poner en marcha Vaca Muerta para que a través de importaciones de gas o importaciones de petróleo no sigan saliendo, no sigamos teniendo pérdida de dólares, de divisas, que hoy es fundamental para la economía y para la estabilidad del próximo año, del próximo semestre. Uh-huh. Entonces, estamos todos a la espera de ver cuál es la estrategia que plantea YPF, ya que sabemos, otra vez, no por un discurso económico, sino por, de discursos políticos, leer que no nos podemos permitir el lujo de seguir importando gas y petróleo. Me parece que esto está claro, ha quedado claro en la presentación del Plan Gas, donde
en los momentos clave de importación de gas, el gobierno dispone un pago de un precio diferencial al gas, ¿no? O sea, digamos, del precio que se fije, el 20%, o sea, se multiplicará por 1,2 en los meses de invierno, que es cuando Argentina más necesita gas, incentivando la producción en esos meses para no perder divisas. YPF ha retomado algo de su nivel de actividad en las provincias del sur. Todavía queda definir qué es lo que va a pasar acá, en una discusión por mejorar la competitividad. Y además me parece, en este sentido, que YPF lo que no puede plantear es que va a retomar actividades negociando con las pymes de la provincia, bajar el 30% del valor de los contratos. Lo que hay que renegociar, Santi, son los contratos, las condiciones, porque nadie trabaja un 30% de rentabilidad. Claro. Y, por otro lado, YPF deberá rever también su sistema de gestión de proveedores. Digo, lo que no nos podemos permitir, el lujo que no nos podemos permitir de vuelta en Argentina, es seguir con intermediarios que se contratan en Buenos Aires y después contratan a las pymes acá. Claro. Gonzalo, el otro día un economista decía en algún medio nacional que una pyme, tenían estudiado, si mal no recuerdo, era un estudio del JP Morgan, de esos análisis que suelen publicar, decía que una pyme en Estados Unidos tiene 23 días de vida sin facturar, que 23 días sin facturar se funde. Ese era el promedio en Estados Unidos. ¿Cuál sería el promedio o más o menos un estimado aquí de lo que puede subsistir una pyme en hidrocarburos sin facturar? Debemos ser bastante más flexibles, o debemos estar bastante más acostumbrados a las crisis económicas y financieras. Ajá. Porque algunas empresas llevan 3 meses sin facturar, Santi, y viven. Me parece que a las restricciones que se le pone a una pyme en Argentina son mucho más fuertes que en Estados Unidos. Sin duda que probablemente el nivel de competencia que tienen las pymes en Estados Unidos pueda ser igual o mayor. Ajá. Ahora, dudo que en Estados Unidos, la verdad es que desconozco la profundidad del funcionamiento y del informe que me decís, se le exija endeudarse para seguir manteniendo su estructura de costos en vez de suspender actividades y volver a trabajar cuando se reinicia la actividad. Claro. Entonces, nuestras empresas de alguna manera siguen en pie. Obviamente hay algunas que han cerrado, esperamos que cierren en los próximos 90 días algunas más, pero las empresas han algunas dejado de pagar impuestos porque no alcanzan los recursos, se han endeudado, han vendido capital para poder afrontar sus obligaciones y se han generado, por un lado, acuerdos con los sindicatos y han recibido apoyo del Estado. Nosotros en la Cámara, el 69% de las empresas recibió el ATP, sí, para sostenerse abiertas a la espera de que se reactive la economía. El problema es que lo que necesitamos es, uno genera una empresa para tener actividad, ¿no? Y cuando ese mercado se suspende, uno debería poder suspender la actividad. Claro. Gonzalo Echegaray, muy gentil, te mando un abrazo y gracias por toda esta información y este análisis que nos trajiste. Saludos, Santi, saludos, Lorena. Gracias, feliz saludos. día para todos y ojalá contemos en breve con mejores noticias.